Prensa, la tradicional contramañanera de los lunes con la vicecoordinadora Kenia López Rabadán. Vicecoordinadora, tiene usted la palabra. Tenemos una lista muy amplia de preguntas. Entonces, arrancamos con usted. Que tenga usted muy buen día. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Kenia López Rabadán. Bienvenidos sean ustedes al Senado de la República, la casa de la oposición donde desmentimos al presidente. Se vuelve criminal el dolo con el que López Obrador engaña a los mexicanos todos los días. Hoy les mostraré las 5 mentiras que más han afectado los bolsillos, la salud y la seguridad de los mexicanos. Poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Ya no hay gasolinazos. Ya no hay gasolinazos, dijo el presidente. Basta con ir a una gasolinería para darnos cuenta que los precios suben y suben todos los días. Esto ha ocasionado que los demás productos también sufran un incremento y evidentemente a ti te alcance para menos. También dijo que ya la autoridad no está al servicio de las mafias. Ya la autoridad no está al servicio de las mafias. ¡Ja! ¿Qué dedo quiere que nos chupemos, señor presidente? Por favor. Ya no tenemos 5 años. Basta recordar la exoneración de uno de los líderes de la delincuencia organizada en nuestro país. Otro ejemplo es su amigo, a quien, por cierto, le dejó la industria de la electricidad de México. Pobre CFE. Y pensar que cuando este gobierno llegó, todavía era una empresa de clase mundial. Las cifras de contagios por COVID cada día son más altas. En un solo día se reportaron 24,975 contagios, el número más alto en lo que llevamos de esta pandemia. Y bueno, todos suponíamos que los contagios iban a aumentar, pero fue peor ya que destruyeron el Seguro Popular. Crearon el INSABI con todas las deficiencias que tiene y condenaron a los mexicanos a la muerte. El sistema de salud que prometió el presidente sigue sin ser como el de Noruega. Irresponsablemente y sin medidas de sanidad, el gobierno organizó el acceso de miles de personas al Zócalo para observar un templo construido con tabla roca. Las autoridades de la Ciudad de México dijeron que la construcción de dicha maqueta se hizo por una condonación de impuestos a favor de una empresa privada. Es decir, el dinero que debió recibir el gobierno por concepto de contribuciones fue mal utilizado para montar un circo que únicamente pone en peligro la salud de los mexicanos. Ojalá que así como le gusta el show a la 4T, también le gustara cuidar al pueblo de México con más vacunas y con mejores condiciones hospitalarias. Las 5 les va a encantar a varios de aquí, que son de buen comer, y que creo que a todos los mexicanos nos queda claro que nos gustan las tortillas. No me imagino un hogar en México donde a la hora de comer hagan falta las tortillas para echarse un buen taco. Ya si hablamos de tacos, en nuestro país, pues hay para todos los gustos. Desde los que comen tacos de canasta, de suadero, al pastor, los que se hacen flautas, los que son de harina, los que van con queso, con carne asada, con pollo, con pescado, con camarón, en fin. Hay una infinidad de formas de comer la tortilla en nuestro país. Es más, ¿cómo no recordar los tacos de 5 por 25 afuera del metro? Es claro que necesitamos una lógica política para que el precio de las tortillas no sea tan brutalmente violentado. Hoy les vengo aquí a demostrar cómo el precio de la tortilla ha tenido un brutal ascenso. Miren nada más, cuando el presidente Calderón terminó su gobierno, el precio de la tortilla valía 11 pesos con 13 centavos. Cuando el presidente Peña Nieto concluyó su mandato, el precio de la tortilla valía 12 pesos
con 86 centavos. Hoy el precio de la tortilla está a 18 pesos. Es increíble, solo en 3 años. Este gobierno irresponsable ha hecho que el precio de la tortilla crezca de 12.86 a 18 pesos. Y eso que vamos a medio camino. Sin lugar a dudas, este gobierno no sabe hacer administración, no sabe trabajar en beneficio de los mexicanos. Lo único que sí sabe es hacer un show muy lamentable. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Empezamos entonces con las preguntas. Permítame un segundo. La primera, si no me equivoco, es de Vero Macías. Voy. Sí. Sí, Vero Macías pregunta. UNICEF ve bien el regreso a clases aún en medio de la tercera ola y la afectación en menores de 18 años. Asegura que hay menos riesgo acudir a la escuela que a otros espacios públicos. ¿Qué pedirían para que los menores tengan un retorno seguro, sobre todo ante la incertidumbre de los padres que no quieren enviar a sus hijos a la escuela? No, nuevamente el gobierno federal está basando sus políticas en ocurrencias. No hay garantías para que los niños regresen a la escuela con la posibilidad de que su vida esté protegida. Se requieren escuelas en donde haya capacitación para los maestros, en donde haya agua para lavarse las manos, en donde haya ventilación, en donde la infraestructura esté acorde para que puedan transitar los niños tomando clases en esta pandemia. Nuevamente, el gobierno federal hace todo al ahí se va, lo hace de manera lamentable y, por cierto, ahora quienes están en posibilidades de perder la vida serían los niños. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué exigimos nosotros? Que esta decisión no se tome de manera política, que no se tome por el inquilino de Palacio Nacional, que no se tome a la y se va, que se hagan las cosas con protocolos claros y establecidos. La Secretaría de Educación Pública será la responsable si este regreso a clases genera muertes para los niños y, por supuesto, para sus familias. Es muy lamentable que no haya certeza hoy de que los niños van a regresar en una infraestructura clara y protegida para que no se contagien. Gracias, senadora. Igual Vero Macías le pregunta, ¿ustedes creen que sí es necesaria una reforma electoral? ¿Y qué candados considerarían para que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sean rehenes de intereses de terceros? A ver, hoy las declaraciones del presidente López Obrador son muy lamentables. Demuestran el peor rostro del gobierno, que es un gobierno autoritario. El peor rostro en los 3 años casi ya que llevamos de esta administración. Hemos visto una tendencia hacia un gobierno autoritario y hoy el presidente de la República, con las declaraciones que ha hecho, nos demuestra que no le gustan los contrapesos. Fíjense nada más el argumento que da uno de los poderes para destruir a otros de los poderes. Es lamentable. Yo estoy convencida de que el presidente está rayando ya en el autoritarismo y eso no le beneficia a nadie en nuestro país. Cuando habíamos visto que un poder quisiera destruir al otro de una manera, por cierto, tan pues cínica, tan pública y tan ilegal. La decisión del tribunal, esta decisión que parece ser le ha molestado no solamente al presidente López Obrador, sino a todo su séquito, demuestra que no saben ser demócratas, no saben reconocer cuando han cometido alguna ilegalidad, los propios de su partido. Hay una discusión sobre, por ejemplo, la definición del Distrito 3 aquí en la Ciudad de México. Quiero solamente tomar unos segundos para explicarles qué pasó. Pusieron a personas que no vivían en esa sección a cuidar casillas y eso es ilegal. No se puede suponer, no se puede pensar que un ciudadano se cambia de
sección electoral de manera natural. Es obvio que intentaron implantar personas en otras secciones. El Tribunal Electoral no podía cambiar el criterio a lo largo de este proceso, un criterio que, por cierto, tiene más de 20 años. Desde hace 20 años todos sabemos que si tú estás cuidando una casilla, tienes que vivir en esa sección. Lo que intentaron hacer ahora en la Ciudad de México es que personas de fuera de esa sección cuidaran esas casillas y fueran las responsables del conteo de los votos. Eso es ilegal. Por supuesto que el tribunal tenía que resolver como resolvió. Lo que dijo el tribunal el fin de semana pasado es que continuaba con el criterio que lleva 20 años prevaleciendo, y es que nadie fuera de su sección puede estar cuidando una casilla. Eso, perdónenme, pero eso no tiene que ver con participación ciudadana. Eso tiene que ver con que alguien de manera premeditada hace que las personas se muevan a otras casillas, se muevan. Imagínense lo que va a pasar. O sea, se podrían cambiar de colonia, que de municipio, digamos, no tiene que ver con participación, eso tiene que ver con un dolo, yo diría un incentivo perverso incluso para todos los partidos políticos. Qué bueno que el tribunal resolvió apegado al criterio establecido desde hace 2 décadas, y qué mal, por cierto, que la sala regional había aceptado eso, porque claro, les habían hecho un traje a la medida para que ganara el candidato o la candidata de Morena. Hoy el Tribunal Federal ha hecho lo que establece la ley. Gracias, senadora. Ricardo Salustio nos pide abundar un poco más sobre el tema del regreso a clases. Dice, ¿qué opina del regreso a clases que está proponiendo el presidente Andrés Manuel en medio de la tercera ola de COVID y que más de 60,000 niños han padecido esta enfermedad? Lo reitero, es irresponsable si el regreso a clases provoca la muerte de niños y la muerte de sus familias, de familiares. Es irresponsable si los hacen regresar a escuelas en donde no estén ventiladas, en donde no haya agua, en donde no haya protocolos claros, en donde no haya un entrenamiento para saber cómo se pueden proteger los niños, los maestros, los auxiliares, las personas de intendencia, las personas que limpian las escuelas. Es irresponsable. Si se hace, al ahí se va, como todo lo que hace Morena y este gobierno. Estamos hablando de más de 500,000 de mexicanos que han perdido la vida, lamentablemente, porque entre otras cosas, no hubo vacunas a tiempo, que han perdido la vida porque no tuvieron oxígeno, que han perdido la vida porque no tuvieron un hospital en donde pudieron haberla salvado, que han perdido la vida simple y sencillamente porque este gobierno es indolente, irresponsable y soberbio. Ojalá y el gobierno y la Secretaría de Educación Pública y el presidente López Obrador reconozcan que necesitan dar certeza a los niños y a sus familias para este regreso a clases. Y si no, entonces que se detenga y que se haga una estrategia segura. Gracias, senadora. Adrián Ojeda pregunta, ¿qué opina de que el pasado viernes en el campo militar número 1, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presentó formalmente al nuevo y poderoso Estado Mayor Conjunto del Ejército, que agrupará a la Fuerza Aérea Nacional y a la Guardia Nacional, sin que se hayan aprobado aún en el Congreso y mucho menos presentado todavía por parte del Ejecutivo las iniciativas de reformas a los artículos 4 de la Ley de la Guardia Nacional, que establece el carácter civil de ese cuerpo de seguridad federal? ¿Se hará un llamado al titular de la Sedena o qué es lo que harán? Nosotros lo hemos dicho claramente desde que aprobamos la Guardia Nacional. Incluso lo dijimos cuando a través de un decretazo el presidente de la República quiso militarizar al país. Se requieren 5 precisiones para una lógica administrativa o para una forma de regular esta forma de entendimiento entre la parte civil y la parte militar. ¿Cuáles son? Lo hemos dicho, lo hemos establecido en la Constitución. Esta forma de trabajo tiene que ser, fíjense nada más, extraordinaria. O sea, no puede ser para toda la vida. Tiene que ser una forma de coordinación de manera extraordinaria. Regulada. ¿Qué significa eso?
que debe estar en una ley. Tiene que estar fiscalizada, subordinada. ¿Qué significa que sea subordinada? Que siempre un militar deberá estar subordinado de un civil, siempre. Lo dice la Constitución. Y por último, debe ser complementaria. Esto significa que el trabajo de, digamos, de la Sedena, de la Marina, de todos los esfuerzos que se estén haciendo para proteger y para dar seguridad a los mexicanos, debe ser de manera complementaria, por supuesto, con la autoridad civil. Todo lo que no suceda en esta lógica, evidentemente es inconstitucional y es ilegal. ¿Qué le recordamos tanto al secretario de la Defensa como al secretario de la Marina como al presidente de la República? Que eso dice la Constitución: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Así debe ser el trabajo entre las instituciones civiles y las instituciones militares. Gracias, senadora. Víctor Gamboa pregunta, su opinión sobre el descubrimiento que desde su fundación, Morena utilizó empresas fantasma para facturar más de 31 millones de pesos entre 2014 y 2019. Ya, bueno, es la primera plana hoy de uno de los periódicos con mayor circulación. Y cuando uno lo lee, lo primero que, digamos, la primera reflexión que se hace es que pareciera que en Morena están acostumbrados no solamente a las empresas fantasmas, sino a los resultados fantasmas. El presidente dijo que iba a haber menos pobres y ese discurso es un discurso fantasma, no es cierto. El presidente dijo que iba a generar seguridad en este país y ese discurso es un discurso fantasma, se desapareció. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo uno de los peores meses de inseguridad, el mes que está concluyendo. El presidente de la República y su gobierno dijo que iba a poder contencionar esta pandemia y somos el cuarto país en muertes. Ese discurso también como fantasma se desapareció. Esta lógica de empresas fantasma, que por cierto tiene que ver al parecer con varios partidos políticos, yo diría se tiene que investigar a todos, caiga quien caiga. Lo hemos dicho siempre. La ley no se puede supeditar a un partido, a un empresario, a un político. La ley tiene que ser para todos. Y si hay algún responsable, si hay algún político responsable, si hay alguna empresa responsable, tiene que ser sancionado. Porque estamos hablando del dinero del erario, del dinero de los mexicanos. Estamos hablando de la posibilidad de que en medio de esta pandemia ese dinero se hubiera ocupado para mejores cosas, entre otras, por ejemplo, para salvar vidas. Qué lamentable que haya políticos, partidos y empresas que se presten a esta manipulación en términos económicos, porque demuestra claramente que su mayor ambición es el dinero y no es generar bienes para el pueblo. Morena todos los días pareciera que hace algo en contra de los pobres, que hace algo en contra del pueblo, y bueno, pues esta noticia del día de hoy, esta primera plana del día de hoy nos demuestra cómo ocupan el dinero de los mexicanos solamente para sus intereses de partido. Muy lamentable, y que caiga quien caiga, que se investigue y el partido que sea responsable y el político que sea responsable. Gracias, senadora. Rubén Arismendi le pregunta si el PAN avala el nuevo periodo extraordinario que ha mencionado el grupo mayoritario en el Senado. Absolutamente no. No podemos avalar que López Obrador truene los dedos y el poder legislativo se arrodille a sus caprichos. Es una vergüenza que el presidente de la República exija un periodo extraordinario para un tema que es prioritario para López Obrador y para su ambición de poder, pero que no es prioritario para los mexicanos. Por supuesto que estamos a favor de los instrumentos de participación ciudadana. Por supuesto que estamos a favor de que los mexicanos participemos para decir, entre otras cosas, que este gobierno es una basura. Pero hoy estamos convencidos que hay muchísimos otros temas que se tienen que discutir, y si el presidente de la República está obsesionado con que haya un periodo extraordinario, hagamos un periodo extraordinario
para darle dinero a las y los mexicanos. Hagamos un periodo extraordinario para garantizar que los hospitales tengan todos medicinas. Hagamos un periodo extraordinario para apoyar a los micro, pequeños y medianos empleadores que necesitan dinero. Hagamos un periodo extraordinario para garantizar que los niños con cáncer van a tener medicamentos. Para eso sí hagamos un periodo extraordinario, pero no hagamos un periodo extraordinario para el berrinche del presidente que quiere volver a estar en la boleta. Le encanta estar en la boleta, le encanta ser candidato y pareciera ser que odia ser presidente, pero le encanta ser candidato. Y ahí está una muestra. Candidato en el 2000, en el 2006, en el 2012, en el 2018 y ahora muere de ganas por ser candidato nuevamente a una boleta en el 2022. Mejor que el presidente de la República se ponga a trabajar. Vean esta gráfica, vean esta gráfica. Es una vergüenza. Estos precios son terribles para los mexicanos. Aquí están los resultados de la Cuarta Transformación. Aquí están los resultados de creer que solo con discursos baratos y con populismo absurdo la gente va a poder comer. 18 pesos cuesta. Es más, hay estados de la República en donde cuesta más de 20, 22 pesos el kilo de tortillas. 18 pesos cuesta, en términos generales, un kilo de tortillas. Vean nada más, en 3 años, la brutal subida que hubo en un alimento tan esencial para los mexicanos como es la tortilla. No queremos periodos extraordinarios solamente para cumplir los caprichos de López Obrador. Queremos periodos extraordinarios, que los 500 diputados y los 128 senadores vengan a trabajar para resolver los problemas de la gente. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz nos preguntaba sobre las empresas fantasmas y sobre el regreso a clases. Digo, sobre el periodo extraordinario. Amablemente nos permite avanzar. ¿Estás conectado ya, Gerardo Segura? Ya te veo. Tienes la palabra, por favor. Sí, senadora, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Sí, quisiera preguntarle, senadora, Ricardo Naya sugiere que se pregunte a la ciudadanía si están de acuerdo con que haya este derroche de recursos en obras faraónicas. Y bueno, que se le consulte qué piensa de que se lleven a cabo estas obras faraónicas que de nada van a servir. ¿Qué opina al respecto de esto, senadora? A ver, es evidente que los instrumentos de participación ciudadana, las consultas, las iniciativas populares, la revocación de mandato, todos los instrumentos de participación ciudadana están priorizados para una cosa, escuchar al pueblo. El problema de este gobierno es que ocupa los instrumentos de participación ciudadana para manipular y para, digamos, aderezar su discurso populista. Fíjense nada más, desperdiciar la consulta, la pregunta, en una pregunta que ni siquiera se entendió, cuando perfecto se pudo haber ocupado, efectivamente, para preguntarle a los mexicanos si quieren estas obras que cuestan miles de millones de pesos, o si quieren medicinas, o si quieren vacunas. Es evidente que nosotros estamos a favor de preguntarle al pueblo. Por supuesto, lo necesitamos. Los políticos pareciera, bueno, López Obrador es el mejor ejemplo de ellos. Vive en un palacio, come gratis todos los días, ya no reconoce las necesidades del pueblo, de la gente. Nosotros estamos a favor de preguntar, pero preguntemos cosas que sirvan. Preguntemos cosas que le resuelvan a los mexicanos. Por supuesto, valdría muchísimo la pena preguntarle a los mexicanos si quieren estas obras faraónicas o si quieren salvar vidas. Hoy leía, bueno, ayer leía esta preocupación de algunos legisladores de aquí del Senado de la República, en donde incluso ya generaban, ¿no?, la pregunta de la revocación de mandato, y lo primero que pensé es, ¿eso en qué le beneficia a mi vecino? ¿En qué le beneficia? Vamos, ¿por qué viven tan alejados de la necesidad de la gente? ¿Por qué viven tan obsesionados de poder? Escuchando al presidente de la República hoy en la mañana esta violentación hacia el Tribunal Electoral y hacia el INE, yo lo único que resolví pensar es qué autoritario gobierno tenemos. Es el peor rostro de este gobierno en los últimos 3 años. Si un presidente de la República piensa que puede hacer
una conferencia para tratar de destruir a un organismo constitucionalmente autónomo como es el INE, o para tratar de destruir a un tribunal electoral solo porque no hacen lo que López Obrador quiere, son unos visos brutales de autoritarismo que no lo podemos permitir. Qué bueno que existe el bloque de contención y aquí estaremos para decirle no a sus ocurrencias, no a esas locuras de destruir las instituciones, no, porque México se merece tener contrapesos. Hoy el presidente de la República cada vez tiene menos audiencia, cada vez tiene menos seguidores, cada vez la gente lo respalda menos. Y qué bueno que estamos aquí en el Senado de la República dando una visión distinta a la del presidente de la República, y lo estamos haciendo muchos grupos parlamentarios. Es claro que esta definición del periodo extraordinario o esta definición de modificar la Constitución a propósito del INE o del tribunal va a ser detenida, y felicidades a mis compañeros del bloque de contención. Estamos hoy atravesando una etapa histórica y cada uno de nosotros es responsable con su voto y con su decisión para detener las locuras del gobierno. Sí, senadora, y justamente mi otra pregunta iba en ese sentido. Pues el país está ardiendo por la violencia, está en una grave crisis, como usted lo comentaba, mientras que López Obrador pierde el tiempo en estas conferencias mañaneras que de nada sirven. Al contrario, como usted lo dice, parece que están dedicadas a destruir al país. Deberían de ya poner un alto a esas conferencias. Lo convocarían a que ya acabe con estas conferencias que da todos los días, que pues aparte ya han provocado un hartazgo entre la ciudadanía, y pues que, insisto, parece que a lo que conducen es a la destrucción del país. ¿Cómo ve usted esto? ¿Le harían ese llamado? El presidente de la República tiene todo el derecho de usar los micrófonos, es el primer mandatario. De lo que no tiene derecho es a mentir, y miente todos los días. De lo que no tiene derecho es a simular un México que hoy no existe. En lo que no tiene derecho es a este tipo de cosas. 18 pesos, 1 kilo de tortilla, es brutal el alza, es brutal la afectación a las y los mexicanos que para comer necesitamos. Nos urge, es imperante que podamos tener mejores resultados del gobierno. Fíjense nada más, si el tiempo que le dedique el presidente de la República a las mañaneras lo ocupara junto con su gabinete para resolver los problemas de nuestro país, probablemente estaríamos en mejores condiciones. Lo que hoy nos queda claro es que tiene otras prioridades. Lo que vivimos con la maqueta este fin de semana, el mensaje que da el presidente de la República es: no me importa cuánta gente muere, vénganme a ver y a aplaudir. Y eso es terrible. Porque un presidente que prioriza su ego, que prioriza el aplauso, que prioriza el circo y el show por encima de la vida de las y los mexicanos, es un terrible presidente. Es un presidente que está dándole la espalda a la gente que lo eligió. Él llegó gracias a 30 millones de votos. Muchos de ellos hoy ya no están en casa. Simple y sencillamente porque no hubo vacunas. Senador, ya muy brevemente, si usted me lo permite. Ahorita en el debate del tema de revocación de mandato, nuevamente el grupo mayoritario, Morena, quiere imponer su mayoría en el tema, otra vez sin escuchar a la oposición, sin escuchar opiniones, quieren imponer otra vez su aplastante mayoría. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, el presidente de la República ha dado una instrucción y lamentablemente los subordinados del presidente de la República en el Poder Judicial están acatando esa instrucción. No hay hoy un grupo parlamentario mayoritario en el Senado que piense por sí mismo. Lamentablemente, solamente toman las decisiones que López Obrador les manda. Eso es terrible porque un senador tendría que pensar en los millones de mexicanos que los eligieron, no pensar en quedar bien con su jefe o su patrón. Lo han hecho durante casi 3 años. Bueno, fueron capaces de robarse 2 votos con tal de tener la presidencia de la CNDH.
después de robarse los votos, pareciera que no tienen límites. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de quedar bien con su jefe. Muy lamentable, porque su jefe tendrían que ser los ciudadanos, no López Obrador. Gracias, senadora. Gracias, senador. Gracias, Gerardo. Ya no tenemos más preguntas, senadora. Entonces, si le parece bien, damos por terminada la conferencia. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Les estaremos enviando los materiales en un momento y convocándolos a las siguientes actividades que tengamos. Muchas gracias, senadora. Que tenga muy buen día y muy buena semana. Gracias, compañeros. Saludable semana, a seguirse cuidando. Es necesario Gracias, senadora, igualmente. el cubrebocas. Gracias. Aquí seguimos trabajando. Un abrazo.